Gracias por estar aquí conmigo en esta tarde desde la Ciudad de México. Les saludo como siempre con mucho cariño, con mucho gusto. Oigan, pues ¿por dónde empezamos? Em, Fíjense que hoy hubo una intervención del secretario general, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es el egipcio Tedros Adhanom Ghebreyesus. Y este hombre destacó la mala situación por la que está pasando México en función de la pandemia y le pide, fíjense lo que hay que leer las declaraciones con profundidad porque tienen un sentido. Le dice a las autoridades mexicanas, les dice, les pido que tomen en serio la epidemia. La situación de México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes, es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. La máxima autoridad de la salud en el mundo dice, es importante el uso del cubrebocas, así como otras medidas sanitarias que, por cierto, el presidente López Obrador minimiza. Y dice, ya lo hemos dicho, es importante usar el cubrebocas, lavarse las manos y esperamos que los líderes sean modelo de comportamiento para lo demás, para la sociedad, ¿no? Ante la proximidad de la Navidad y otras fiestas, Tedros Adhanom dice, es también fundamental que se eviten grandes reuniones familiares, grandes festejos en lugares concurridos, que no se hagan viajes innecesarios y que se reduzca con ello la propagación del virus. Resulta fundamental que se tomen estas medidas. Recomendable celebrar estas fiestas decembrinas en casa. Hay que aplicar el distanciamiento físico y hay que llevar la mascarilla. Hay que tener en cuenta todos los riesgos que corremos con nuestras decisiones. Nada más para que nos demos una idea. Esto que dice Tedros Adhanom Ghebreyesus lo tenemos que tomar en cuenta, porque si nuestros gobernantes no nos dan el ejemplo de lo que tenemos que hacer, pienso que entonces nosotros tenemos que tomar nuestras medidas. Desafortunadamente, pues el mal ejemplo arrastra, ¿no? Y cada vez más se suman. Michael Ryan, por ejemplo, que es el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, reitera, México está gravemente afectado por el coronavirus. Pide que sean ejemplo, que usen el cubrebocas. Dice Ryan, gravemente afectado por el COVID, a todos los líderes del mundo les diríamos que es muy importante que sean un modelo en el uso de las mascarillas. La gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las propias autoridades, entonces hay confusión. Confusión. Hemos captado para ustedes mensajes de gente de nuestro pueblo a la que le preguntas, ¿por qué no traes el cubrebocas? Y así como inmediatamente dicen, porque el presidente no lo usa. Y no lo usa porque dice que no es necesario. Otras voces se suman, cada vez es más participativo el ex candidato a la presidencia de México del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, que acusa al gobierno federal de un manejo criminal de la pandemia por el COVID. Hoy queda claro que la ineptitud mata, dice Anaya. Las consecuencias de las torpezas del gobierno son gravísimas.
el manejo de la pandemia por parte del gobierno ha sido criminal. Miren, Corea del Sur tiene 50 millones de habitantes. Vamos a pensar en un poquito más de la tercera parte de México. México tiene 127. Póngale que tiene el 42% de la... No, el 33, el 29% de la población, el 30% de la población, el 30% de la población la tiene Corea del Sur. ¿Cuántos muertos lleva Corea del Sur por el COVID? 500. 500 muertos, y nosotros, números oficiales, llevamos más de 100,000. Números reales, dice Julio Frank Mora, rector de la Universidad U of M, la Universidad de Miami, y ex secretario de Salud, me dijo una autoridad para mí, dice que por lo menos tenemos que multiplicar esta cifra por 3. Tendríamos que estar hablando de unos 300,000 muertos por el COVID. Por poner un ejemplo, volvemos a lo mismo, estamos rodeados de autoridades tan incompetentes, tan irresponsables. Habitantes y turistas se congregan el día de ayer en calles de Jico. Jico es en Veracruz, cerca de Banderilla, cerca de Jalapa, y para presenciar un evento que se llama Villa Iluminada, evento que promovió el ayuntamiento encabezado por la alcaldesa Gloria Galván. Pese a la pandemia, hizo la celebración y le preguntaron, oye, y todas las personas que estaban ahí se reunieron multitudinariamente, no usaron cubrebocas, y la respuesta de la alcaldesa es, las personas, si no se mueren de una cosa, se van a morir de otra. En mayo pasado, esta misma alcaldesa fue exhibida en un evento el Día de las Madres con un grupo de mujeres sin usar cubreboca ni conservar la distancia, y desde mayo hasta la fecha, sus eventos, los momentos en los que ella ha aparecido en torno a la población, han sido iguales. Ahora, si el ejemplo es como una cascada, va de arriba hacia abajo. Y si el presidente de la República dice que no es tan importante el distanciamiento, que no es fundamental usar el cubrebocas, imaginen ustedes de lo que estamos hablando. Se cumplen 2 años de esta administración encabezada por el presidente López Obrador. Son 24 meses. ¿Qué hemos visto en 24 meses? Una disrupción prácticamente absoluta en todas las instituciones de México. Los gobiernos anteriores, ninguno ha sido ideal. Muchos han distado, muy lejos están de haberlo sido. Hemos tenido gobiernos malos en la vida, como Luis Echeverría. Hemos tenido gobiernos como los de José López Portillo, y los errores desde la estatización de la banca, pasando por la soberbia del presidente López Portillo, pasando por la falta de previsión hacia el futuro. Hemos tenido gobiernos como los de Miguel de la Madrid, que han sido gobiernos en los que alcanzamos inflaciones de más del 150%, devaluaciones tremendas de la moneda, momentos espantosos enmarcados en aquel sismo de 1985, sismo de miles de muertos, en el que el propio presidente Miguel de la Madrid se escondió en la oficina residencial de Los Pinos y no salió a consolar a la población, a hablar con ella, a sentirse parte de ella.
gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari, que si bien hubo una apertura con el TLC, vino al principio, no porque hubiera empezado ahí, sino por la escalada de corrupción que se vivió y por el involucramiento de la mismísima familia presidencial con el narcotráfico. Creo que un momento muy complejo le tocó a Ernesto Zedillo. Y en honor a lo que yo vi, sentí y pasó en México, Ernesto Zedillo, habiendo sido la última administración del PRI en el siglo XX, hizo las cosas que tenía que hacer. Y pienso que sacó a México de la quiebra. Después vino Fox, y pienso que el error más grave de Fox fue el haber podido promover el cambio para el país a nivel del sistema político mexicano y no lo cambió. Vino Calderón, se sintió arrinconado, le lanzó una guerra al narcotráfico y desde mi punto de vista debió haber tenido una visión estratégica de la guerra que levantó en contra del narcotráfico y, para ser sensatos, México no estaba en capacidades para enfrentar una guerra así tete a tete con el poder tremendamente corruptor de la delincuencia y de los narcos. ¿Qué pasó? Una matazón de 100,000 personas en 6 años. 100,000 personas que ha matado este gobierno en 6 meses con el COVID. No porque lleguen con el COVID y se lo metan a las personas en la boca para que se mueran. No. Han muerto 100,000 personas en 6 meses, de las que se lleva contabilidad, porque yo estoy seguro que son más, por la ineptitud de un gobierno que tiene entre sus filas el encargado de la pandemia. Es un hombre que fue corrido en el 2009 por inepto, y me refiero al señor López-Gatell. Era un apestado en la Secretaría de Salud. Y yo recuerdo cuando la influencia del H1N1, la gente en la calle decía que se había exagerado. Y en esto es preferible exagerar que ser tan laxo como un presidente ignorante que hasta una hermana ya perdió y que ni siquiera acusa recibo de decir mi hermana se murió de COVID. Ni siquiera tiene la humildad para aceptar que sus propias políticas públicas mataron a su hermana. Así como, en términos oficiales, a 100,000 personas más, comparativamente con lugares como Corea del Sur o como Japón, en donde en Japón ha habido 1,500 muertos. Yo no digo que seamos el país ideal, pero sí les puedo decir que la ineptitud mata. Son 24 meses los que ha gobernado este presidente, llegando al día de hoy 30. Mañana empezará su tercer año de gobierno. Yo me puedo preguntar si en 24 meses el resultado de este gobierno, que ha fallado en salud, que ha fallado en ejercicio de Estado de Derecho, que ha fallado en el tema de la impunidad y de la corrupción, que ha fallado en transparencia, es un gobierno opaco, que está repartiendo todo lo que se puedan ustedes imaginar de recursos que nosotros ponemos a su disposición con nuestros impuestos. Ha fallado. Yo recuerdo muy bien cuando iba a empezar este gobierno, que dijo, ya no va a haber las inspecciones del SAT que había antes, vamos a confiar en el contribuyente. Bueno, hasta en eso ha tenido el cinismo de ir exactamente al otro lado, amedrentando, atemorizando, esquilmando, fiscalizando y persiguiendo. Ha fallado
en las reglas claras de un gobierno que debe de ser serio en la asunción de sus compromisos, que pueden haber sido de su gobierno o de gobiernos anteriores, pero que por el solo hecho de haberlos contraído por México, esos compromisos deben de ser respetados. Ha fallado en despilfarro, llamándose un gobierno austero, porque nadie avienta al bote de la basura 180,000 millones de pesos erogados de un aeropuerto que tiró a la basura y asumió 5,200 millones de dólares más en compromisos a pagarle a BlackRock para los próximos 19 años, a tasas de interés que hasta este momento no sabemos de qué se trató. Ha fallado el presidente con los pobres, a los que les llama sus mascotas, que manipula porque sabe. Ayer no sé si vieron, es una delicia. Ayer hubo una conferencia entre Michael Sandel y Noah Yuval Harari, un filósofo político y un historiador, los dos de primerísimo nivel, para hablar en la FIL. Y dijeron algo que es el problema de México. Dice Noah, antes del siglo XIX no había una educación formal en los pueblos, en los países. Solamente las élites eran las que eran dueñas del dinero y de la educación. Por ende, eran dueñas de la ciencia y del desarrollo. Pero eran grupos, digamos, dentro de la pirámide, era lo más arriba de la crème de la crème. Ahí estaban los filósofos, ahí estaban los científicos, ahí estaban los evolucionistas, ahí estaban los investigadores, ahí estaban los artistas, ahí arriba. Y todo lo demás de la estructura estaba fracturado por la ignorancia. No había, o sea, a ver, en el siglo XIX para atrás, que hubiera habido escuelas con maestros, con sistemas educativos. Sí, se fundó una universidad en Bolonia en 1615. Se fundó una universidad en París por las mismas fechas. Pero los sistemas públicos de educación no existían. La generalidad de la población era ignorante e ineducada. Y por ser solamente la punta de la pirámide la que era dueña de la visión, el resto de la población no la tenía. Y al no tenerla, se sabía que alguien que nacía labriego sería labriego. Alguien que nacía en una familia de curtidores sería curtidor. Alguien que nacía fierrero era fierrero. Pero no había el horizonte para ver allá, adelante, porque no tenía educación. Empiezan los sistemas educativos a darse en el siglo XIX y las sociedades empiezan a expandir su conocimiento. Sociedades en lo general. Y los sistemas educativos nacionales empezaron a expandirse. Se consolidan en el siglo XX, pero hay dos momentos de guerra, entre el 14 y el 18, y después del 38, 39 hasta el 45. Se disloca la educación, pero en términos de las naciones, empieza a haber una lucha hacia la alfabetización. En época de Porfirio Díaz, la mayoría de la población en México era analfabeta. En este tiempo, la mayoría de la población por lo menos tiene tercer año de primaria. Se dice que sexto, pero pensemos en tercero, en términos de eficacia educativa. Empieza a haber un movimiento
hacia la información educativa. Pero de todas maneras, decía Michael Sandel ayer, esta sociedad ha enseñado que si no tienes un título profesional, no tienes méritos para tener desarrollo sostenible en tu vida, en tu economía, en tu forma de vivir, en tu bienestar. Y los pueblos populistas basan sus dictaduras formadas, muchas de ellas entrando por la democracia en procesos electorales, confrontando este factor, diciéndole a los que no tienen educación que los que la tienen son culpables de que ellos no tengan lo que estos sí tienen. Y esta confrontación es la base que estimula a que estos regímenes existan. Ya sea populismos de ultraderecha, Bolsonaro, Donald Trump. Donald Trump se va de la Casa Blanca y va a dejar el país dividido. El primer problema que tendrá que enfrentar el presidente Biden será convencer a los norteamericanos, como en las épocas de Reagan. En las épocas de Reagan, el enemigo de los Estados Unidos era ruso, era soviético, era chino. Perdón. Era chino, era ruso, pero no era norteamericano, no era entre su gente. Ahora que termine Donald Trump, los que se quedaron, 70 millones de personas se quedaron frustradas porque no ganó Trump, contra 80 que se quedaron contentas de que ganó Biden y se van a confrontar. Y esa confrontación la gestó el populismo de Trump, populismo de ultraderecha. ¿Qué está pasando en Hungría? ¿Qué está pasando en Turquía? ¿Qué está pasando en Brasil? ¿Qué está pasando en México? Que llegan los líderes a justificar que ellos son los que van a sacar a estos, a los pobres, a los ignorantes, de la condición de la que vienen, de gobiernos neoliberales o conservadores. Y que para salir de esta, tienen que confrontar a esta, que es la que era dueña del dinero, de la educación y del título profesional. Y le hacen ver, o sea, López Obrador o Bolsonaro o Trump, que el culpable de esto es este. Que si este tiene es porque es un ratero, aunque él esté de este lado, el presidente. El presidente no lo voy a juzgar de ratero, pero sí les puedo decir que la familia López Obrador tendrá dinero hasta la 10ª generación si no hacen nada de aquí a entonces. Sigue la impunidad, sigue la corrupción. Esta confrontación exacerba el proceso. Yo he visto en las redes sociales que lo que hay es un proceso de odio, ya no es crítica, ¿eh? Es odio. Yo, al haber estado, al haber vivido en una época anterior a este momento como el propio presidente, yo sí puedo estar vinculado con el PRI, yo sí puedo estar vinculado con el PAN, pero él, que sí estuvo en un partido político, él no es priista. Yo sí, aunque yo no fui priista. Y festejé el día que perdió la Bastida, la presidencia de México en el 2000. No por ser panista, sino porque desaparecía el prismo del que viene el presidente de la República hoy en funciones. Y dice, los del PRIAN, nada más que él hace olvidar que él fue priista de cepa con el gobernador Tabasco Pedrero y que su estructura política es de un priista formado y que si
No se consolidó él en el PRI, es porque no daba el ancho, no porque los priistas fueran muy fregones, sino porque él era muy pobre intelectualmente para otros que eran muy superiores. En términos intelectuales, me refiero a un Salinas, me refiero a un Bartlett, que fue parte del sistema en el PRI y que hoy es uno de los hombres que él defiende. Y veamos a los que defienden. Y volvamos al tema de la confrontación. El presidente ha fallado en todo al país. Podría estar toda la noche hablando aquí de la extinción de fideicomisos, de el que se acabó el presupuesto del régimen, compensación del régimen presupuestario, que se ha acabado todas las entidades autónomas que había en el país y que tenían del presidente una cierta distancia y que hoy todas las controla. Un presidente que ha tomado al poder legislativo y al poder judicial. Un presidente que ha tomado al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal. Un presidente que ha tomado a la Comisión de Derechos Humanos, cuando que la Comisión de Derechos Humanos está para criticar a quien está en funciones. Y se ha encargado el presidente López Obrador, no digo que la prensa mexicana sea la mejor del mundo, no. No por razones históricas, porque la prensa mexicana ha vivido del gobierno. Pero hay dentro de la prensa mexicana algunos valores muy rescatables y muy independientes. No sé si yo esté dentro de lo rescatable, pero sí les puedo decir que estoy dentro de lo independiente. Porque el presidente instiga a que nos llamen chayoteros, cuando hay algunos de nosotros que no estamos en ninguna lista y no hemos recibido un centavo de ningún gobierno. Hemos vivido de vender nuestro producto ante nuestros patrocinadores, que son de la empresa privada que hoy el presidente sataniza. Hoy el presidente dice que Claudio X González de Kimberly Clark es Satán. ¿Por qué? Porque no apostó a su campaña política. No habla igual de Slim porque Slim seguramente le dio, como le habrá dado a los demás. Y todo aquello que no apostó por él, todo aquello que él persigue, porque él dice que no es un hombre de venganzas, pero todas las facturas pendientes las tiene en su cajón. Y sataniza a la prensa, cuando que la función de una prensa independiente siempre será la de criticar las acciones del gobierno, no para criticarlas, sino porque son perfectibles y en algo se pudieran mejorar si es que hubiera mandatarios que respetaran a la opinión de los que opinamos, de los que pensamos, de los que hemos tenido que estudiar muchísimo durante muchos. A mí de repente me dicen los chairos, ahora ya eres economista. Pues no soy economista para fines prácticos, pero llevo 47 años hablando de la bolsa y 47 años hablando del Producto Interno Bruto y del IGAE y de indicadores que hablan del nivel de confianza del consumidor y de todo, y de bonos y de emisiones y de todo. No soy economista, pero tengo que hablar de economía. No soy politólogo, pero tengo que hablar de política. Y no hablar per se, sino porque verdaderamente tienes que documentarte en ello. Y el presidente dice, esta es la prensa fifí, la prensa conservadora, la que está desesperada por la cuarta transformación. Y por supuesto que ahí sí tiene razón. Estamos desesperados, algunos de nosotros, yo incluido, por esta cuarta transformación que está acabando con el país. Y me remito al principio de esta reflexión sobre los 2 años que lleva el presidente. Si en 24 meses ha pasado esto, en 72 meses, ¿qué pasará? Regla de 3. 24 es a 100, como 72 es a X. Extrapólale. Por lo menos
podríamos ver un triple del deterioro para el año 2024. ¿En dónde estará México en el 2024? En educación. Yo entiendo que hoy por la pandemia se ha descuidado el sistema educativo como en todo el mundo, pero en todo el mundo se ha intentado compensar al sistema educativo. En México, hoy el sistema educativo es inexistente y estamos haciendo que nuestros hijos pierdan el tiempo, porque no hay una estructura en la educación, porque no va a haber un índice mínimo necesario, ya no para medir la calidad de los maestros, que el presidente no quería que se midiera, para medir la calidad de los estudiantes, que espero que el presidente por lo menos no proscriba las calificaciones, o que los más sobresalientes sean los más grillos, como el caso de Martí Batres o de Francisco Garduño, que tiene ahí en la Instituto de Migración, o toda su escoria que ha venido saliendo de universidades patito y que hoy supuestamente están al frente del país. Y que, miren, gobiernos malos nos han precedido, pero había un mínimo de promedio, rateros todos, pero había un mínimo promediado de educación y en algunos grados de intelectualidad. Díganme hoy un funcionario del gobierno del presidente López Obrador que tenga un grado intelectual, ya no de capacidad, intelectual. Olga Sánchez Cordero, lo pensé, pero hoy me doy cuenta que si Olga Sánchez Cordero no ha renunciado es porque su nivel de intelectual lo ha venido denostando hasta devaluarlo por el solo hecho de que quiso ser secretaria de Gobernación y hoy es cero a la izquierda. Nivel intelectual, Carlos Ursúa. ¿Qué le pasó a Carlos Ursúa? Que empezó como secretario de Hacienda y dijo, hasta aquí, se acabó, me voy. Este gobierno ha hecho mucho daño. Cada vez que el presidente se presenta en algún lugar públicamente, vieron lo que pasó en Baja California. Ya no son las loas de es un honor estar con Obrador. No. Lo reciben para reclamarle que hizo una disrupción absoluta del sistema de compras de medicinas en el país y que por lo mismo más de 1,600 niños han muerto en este año porque el sistema de salud en México ha fallado a darles el ingrediente primigenio para atacar una leucemia que en cualquier país del mundo sería corregible. Y en México ha sido de muerte. Y por eso la desesperación de una mujer que se le trata de acercar para decirle, no nos has dado los implementos oncológicos para nuestros hijos. Y cuando uno de los guardias del presidente trata de alejarla de la camioneta, esta desesperada le pega una bofetada. Porque estaban esperando al presidente, ya no para decir, es un honor, no, para decirle, hijo de tu madre lo que estás haciendo con nosotros. Y el presidente todo lo lleva a otros datos. Y si el presidente dice que vamos bien con la pandemia y el director general de la Organización Mundial de la Salud le pide a México, sean serios, por favor. Vean ustedes en la condición en la que están, lo dijo hoy. Sean serios, profesen con el ejemplo, hagan pruebas, lleven un tracking de por dónde va el coronavirus. Dice el limitado mental de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, es un reto enorme, pero estamos listos para la vacuna, como también lo dice Marcelo Ebrard, ¿listos para la vacuna? ¿En dónde están las cadenas de frío para guardar a las... Bueno, deja tú de guardar, me voy antes. ¿En dónde están los frasquitos para poner las sales que tienen que ponerse en un frasquito para después inocular un solvente y poder inocular también con esto la vacuna? ¿En dónde están los frasquitos?
¿En dónde están las embotelladoras de esos frasquitos? ¿En dónde están los 200 millones de jeringas que necesitamos? Yo les dije aquí en este programa hace 2 semanas, 1 semana y media, que era imperdonable que el secretario de Hacienda dijera: necesitamos 200 millones de jeringas, y se le echaron encima en contra de los laboratorios más grandes de América Latina, mexicanos en Guadalajara, que hacen jeringas en el país. Y le prohibieron a esa compañía que fuera proveedora del gobierno mexicano. Y ante la pandemia, se echan para atrás y dicen: no, perdón, Laboratorios PISA, perdóname, no lo quise decir, no pasa nada, ponte a hacer jeringas. Porque todo, y esta es la base de lo que ha pasado en estos últimos 24 meses, y espero que con esto tenga yo un argumento para explicarles lo que ha pasado en el país. Un presidente llega a gobernar sabiendo el estado de cosas en el país que gobernará. Llega. Dice Angela Merkel, líder de un estado que llegue a gobernar echándole la culpa a gobiernos anteriores, aparte de que no está asumiendo su responsabilidad al saber cuáles eran las condiciones del país que estaba a punto de gobernar, es una salida mediocre y tonta. Y López Obrador, cuando las cosas no le salen, que no le sale nada, la culpa es de los gobiernos anteriores. Y yo me pregunto, si yo soy capitán de un barco y veo que al flotar y empezar a navegar se hunde, me pregunto, ¿de quién será la culpa? ¿Del capitán que estuvo antes de mí o de que yo no revisé el casco del barco antes de empezar a navegar? Para no tener el pretexto de decir fue el capitán anterior. Y lo mismo aplica a un avión, y lo mismo aplica a una operación, y lo mismo aplica a cualquier tipo de acción humana en la que llegas a asumir una responsabilidad. Pero si el presidente dice, ¿fueron ellos? Es como cuando yo era niño, que jalaba yo el mantel y se caía el vaso. Y le decía yo, mamá, se rompió, mamá. Y me decía mi madre, no, no se rompió. Lo rompiste. Tú jalaste el mantel, tiraste el vaso y lo rompiste. No te quiero echar la culpa de que lo rompiste. Quiero hacerte consciente que lo rompiste. El presidente rompe el vaso y dice, fue Peña Nieto. Bueno, ni siquiera se atreve a decir fue Peña Nieto porque ahí tiene un pacto. Fueron los gobiernos conservadores anteriores, son los neoliberales que están desesperados porque yo sí vine a hacer las cosas bien y estoy cambiando el gobierno. Iba a decir status quo, pero es una palabra demasiado elevada para él. Y yo vengo a hacer aquí lo que otros no han podido. Y en lo que lo puedo hacer, tengo que aguantar con errores del pasado algunas cosas del presente. Y hasta de la lluvia y las inundaciones, la culpa es de los anteriores. Que allá hubo esquemas de corrupción, por supuesto, de ineficacia, claro. Nada más que más corrupción y más ineficacia que estar al frente de un gobierno y no asumir la responsabilidad del gobierno que comandas es una irresponsabilidad propia de un populista que no acusa recibo de nada de lo que es él el responsable. Han pasado 24 meses, 2 años, de un hombre que ha fallado en prácticamente la mitad de lo que ha prometido, que ha distorsionado el sentido y la estructura de las instituciones, que ha minusvalorado al papel del trabajo, del esfuerzo, del mérito, de la obediencia, de una ciudadanía que denosta y que todas las mañanas en su código mañanero lo único que hace es exacerbar su figura y denostar todo aquello que no esté a su favor. No ha habido en la administración de este hombre una sola vez que haya salido a hablar en público en donde diga,
me equivoqué, porque el Señor no se equivoca. Una de las condiciones humanas más claras del ser es el errar. Y si tú partes de la base que siendo un estadista estás libre del error, estás inmerso en él desde el fondo, desde la raíz. Un hombre que no se equivoca como él está equivocado en su postura del no error. ¿Qué pasará dentro de 48 larguísimos meses? ¿Qué pasará con México? Los populismos de uno o del otro lado, de la izquierda o de la derecha, llevan a la degradación de una sociedad. Mucha gente que alcanza a ver está haciendo planes para irse de México. Mucha gente que alcanza a ver está sacando sus capitales. Mucha gente que alcanza a ver está dejando de invertir. Mucha gente que alcanza a ver está bajando los brazos y diciendo, así ya no puedo. Si yo que invierto, si yo que me preocupo, si yo que trabajo, si yo que genero empleos, aparte yo no puedo dormir porque me persigue un gobierno presumiendo mi culpabilidad eterna y siendo acusado por los culpables, ya me cansé. Y mucha gente de valor y mucha gente dueña de valores se está yendo de México. En medio de una tremenda y profunda confusión. Una torre de Babel en la que los mexicanos ya no tenemos un lenguaje común. En la que el éxito es bajo sospecha. En la que si mi vecino tiene un jardín más verde, en lugar de evocarlo, le aviento gallina ciega para que se pudra. En la que empresarios hoy, restauranteros de Polanco, dicen, después de años en los que se les ha cobrado piso por parte de la delincuencia, dicen, estoy hasta la madre, como reacción al último restaurantero en Mazarik que fue masacrado por quién sabe quién y que no sabremos nunca quién fue. ¿A qué gobierno le damos el producto de nuestro trabajo? ¿Al gobierno que nos cobra impuestos o al gobierno que nos cobra piso, dicen los empresarios en Polanco? ¿A quién le damos? ¿Quién nos va a garantizar nuestro bienestar? ¿El que nos extorsiona y nos dice, págame y hasta te protejo? ¿O quien simplemente me dice, págame y lo menos que puedes esperar de mí es que te proteja? Tú nada más estás para pagar impuestos, pero no para recibir el producto de aquello por lo que pagas. Salud, bienestar, educación, seguridad, ejercicio de Estado de Derecho, valores, libertades, valores fundamentales. Hoy, no solo por la pandemia, estamos encerrados porque no podemos salir, porque la incidencia de secuestros, de muertes, de venganzas, de robo, de envidia, de odio, se han enseñoreado en México ante la absoluta incapacidad de las autoridades para hacer nada. A mí, francamente, no me espanta la idea de que no haya un titular al frente de la Secretaría de Seguridad Pública con la salida del imbécil del señor Durazo y la entrada de esta Isela.
O puede estar acéfala esa secretaría. Creo que hasta mejor. ¿Qué podemos hacer con un país del que va un ex secretario de la Defensa y lo arrestan en los Estados Unidos por sospechas de narcotráfico? Lo regresan a México para que sea juzgado y en México por lo mismo, cada vez más surgirán movimientos ciudadanos de resistencia en el país. No estoy con esto llamando a una insurrección ni una asonada. Si alguien ha sido insurrecto y si alguien ha propiciado una asonada en nuestro país, es el presidente de la República. Llegó para dar un golpe de Estado, no para asumir el poder. Llegó para hacer una asonada con Morena y la Cuarta Transformación, atentando en contra de todo. Miren, un país, el que sea, tiene cosas buenas y cosas malas. Un buen gobernante toma lo bueno y sobre él cabalga hacia el progreso. Toma lo malo y lo elimina en la medida de lo humanamente posible. Con ello, lo bueno sube y lo malo tiende a desaparecer. Pero si llega un presidente como este, toma lo bueno y lo destroza, y toma lo malo y lo exacerba, porque acabó con todo, el presidente llegó a arrasar, a tratar de hacer que México, en lugar de ser el México del año 2070, sea el México de 1970. Porque ese es el México que alcanzó a ver, porque no tiene una idea y porque no lee hacia dónde va el mundo, porque no tiene la menor idea, porque no lo entiende. Es por eso que me afecta como mexicano el avance del populismo de izquierda en el país. Porque es denostativo, porque es despreciativo, porque atenta en contra de todo lo que representa un ente de valor. Y porque echa mano de los que tiene en su mano para sostenerse en el poder, argumentando que las mayorías lo apoyan. ¿Qué pasará dentro de 48 meses con mi país? Si el mundo, cada país, pasara su prueba de fuego, porque la vamos a vivir, ¿en dónde estará mi México en el año 2025? En el país más bajo en la lista de Bloomberg, en cualquier métrica, la que sea, en el país más bajo dentro de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en cualquiera de sus métricas, el país más bajo dentro del Banco Interamericano de Desarrollo, por el grado de corrosión que estaremos viviendo, el país más bajo del Fondo Monetario Internacional, por tal vez hasta ni siquiera ser sujetos de crédito, el país más bajo en el Banco Mundial o en el Club de París, o ante los inversionistas internacionales, sean estos chinos o rusos o americanos o europeos o mexicanos. ¿Dónde estaremos en 48 meses? Dato final. Hoy el Dow Jones bajó en su cotización. Pero la semana que terminó, la semana pasada, fue la mejor semana en términos de crecimiento que ha tenido el Dow Jones Industrial Average en los últimos 33 años, en medio de la pandemia. Se puede, en el marco de una crisis mundial
sacar raja de la crisis como tal y aprovecharla. Sí, sí se puede. ¿Dónde nos va a dejar esta pandemia a los mexicanos? En lo económico, antes, en lo social. El otro día me dijo un señor de la cuarta T, esto de la pandemia es un cuento. Y le contesté, pues este cuento se ha llevado a 5 amigos míos y a una incontable cantidad de mexicanos que me han contado se han ido en tu cuento. Ya les digo, el presidente que no cree en la pandemia ya perdió a su hermana. Me pregunto cuándo, por no tomarlo en serio, perderá al país. Cada quien tome su juicio de lo que aquí he dicho, pero bajo esa premisa, hablen con juicio. Estoy verdaderamente entumido de las groserías, de las denostaciones sin sustento, de las acusaciones sin sustento, de las tonterías que se supone yo tendría que ser, hacer o sentir, como si la crítica fuera dueña de la mente de un individuo y del espíritu de un individuo que se dedica a la opinión pública de un país. A eso me dedico. Y yo puedo pensar que haya gente que vaya en contra y que haya gente que vaya a favor. Lo que no puedo pensar es que para ir en contra o a favor no se base en razones y en argumentos. Las descalificaciones las tengo erradicadas, fuera. Y pienso, por último, que el presidente sigue gobernando para un solo México, el que está con él. Y desafortunadamente, el México que está con él por 2 razones. Nada más, 2 razones. O porque no entiende que el país está siendo destrozado, o porque le conviene estar con él. O están con él porque van a sacar un beneficio, o están con él porque creen que van a sacar un beneficio. Los que van a sacar un beneficio son empresarios ricos. Los que creen que van a sacar un beneficio son los pobres. Y sí, con esto termino. El presidente dijo la única frase que creo tiene razón de todo lo que fue su campaña para llegar al poder. Primero los pobres. Y eso es lo que ha hecho. Los primeros engañados son los pobres. Ellos fueron los primeros víctimas de este hombre que no entiende. A 2 años de haber comenzado esto que es la más larga pesadilla que nos ha tocado vivir. El Poder Ejecutivo está acéfalo. Le conviene destrozar a México. El pueblo mexicano está como AMLO, iba a decir con AMLO, por convicción, no por intereses. No siembre cizaña. No, Diego Flores, la cizaña la siembra él. Ya sé que por contestarte te van a pagar 50 pesos, porque creo que eso es lo que pagan a los bots. José María Cárdenas dice, es así, los pobres piensan que dejarán de serlo con la cuarta transformación. Así es el populismo. Francisco Garza, bueno, le pega a los que me critican. Felicidades, Pedro. Tus comentarios son muy certeros. Gracias por informar.
Jaja. Sí, pues estás bien pagado para despotricar en contra del gobierno. Mira aquí, Güero Martínez, nada más te voy a contestar porque estás mal informado. Si tú dices que yo estoy pagado para hablar así, te voy a proponer una cosa. No voy a investigarte. Francamente, no me importas. Pero si lo que estás haciendo con esto es incriminarme porque estoy bien pagado y no lo estoy, entonces hay una justicia que cobra sola. Haz acusaciones infundadas. Un día se te va a deteriorar el occipucio y vas a tener que ir al médico, porque te va a sentar mal. No hagas afirmaciones sobre aquello que no conoces. No digas que yo estoy bien pagado, no sé por quién, cuando se te olvida que entre los mexicanos todavía hay hombres que tenemos convicción. Convicción por lo que hacemos, decimos, defendemos y luchamos. Dime cualquier cosa, menos que me paga alguien para decir lo que digo. Es más, mucha gente me ha dejado de patrocinar porque digo lo que digo. ¿Y sabes qué? Que en lo económico no me ha ido bien últimamente, pero en lo moral y en lo ético me siento extraordinariamente enriquecido. En este momento, en donde más que demostrar que estoy al frente de un negocio viable, estoy demostrando que estoy al frente de una organización que algún día, yo en lo personal, recordaré a Central FM Equilibrio como una organización que resistió a esta porquería que nos ha tocado vivir. Bueno, pues gracias por estar aquí conmigo. Vámonos, Ale. Hasta mañana, que la pasen bien.